¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues aunque no hay un cuarto cheque de estímulo a nivel federal, hay otros pagos de estímulo económico que están disponibles en varios estados alrededor de los Estados Unidos. Con una economía en desaceleración, con elevadas tasas de interés y una economía mundial incierta, existen algunos alivios que pueden llegar hasta los $3,000 para ayudar a los residentes con sus gastos y su día a día. Al igual que también hay varios créditos fiscales, como el llamado crédito tributario por hijos, el cual puede ayudarte por cada menor dependiente calificado que tengas en tu familia. Y pues al igual que tenemos al seguro social, que de igual forma puede realizar ciertos pagos adicionales a algunos beneficiarios. Adicional a todo esto, varios estados han iniciado sus propios programas de estímulo económico. Así que si quieres saber si tu estado los están entregando, lo más viable es que puedas entrar directamente en los sitios web de los estados en concreto y sus programas. Obviamente ten mucho cuidado con la información falsa. Solamente debes de confiar en los servicios de las agencias gubernamentales que sean legítimas, tal y como lo es el Servicio de Rentas Internas. Pero si no quieres hacer eso, quédate hasta el final del video, porque verás el día de hoy 6 estados en concreto, los cuales están enviando alivios económicos para ayudar a sus residentes. Y al final también estaremos hablando sobre cómo el IRS ha anunciado quienes pueden obtener un reembolso de impuesto de hasta $7,430. Pues hoy te traemos información muy interesante. Estos controles de estímulo han servido para impulsar la economía de las personas, pero también a las pequeñas empresas, porque se han potenciado con la demanda de bienes y servicios. Algunos expertos señalan que los planes de estímulo a gran escala también pueden ser un factor que influye a la inflación, por lo que las personas puedan enfrentarse a costos aún más elevados. Pero quitando esto de raíz, los estados que estarán otorgando alivios económicos en este mismo mes de junio, ¿cuáles son? Para empezar tenemos a California, el cual mediante su programa de ingresos garantizados en la ciudad de Fresno, estará otorgando nuevos pagos. La siguiente fecha de pago está programada para el 15 de junio de este año 2024. Estamos a unos cuantos días. Otro ejemplo tenemos en Michigan, el cual también cuenta con su programa de ingreso garantizado en la ciudad de Ann Arbor. La siguiente fecha de pago está programada al mismo tiempo, 15 de junio 2024. Nuevo México está otorgando un pago de impacto económico. La siguiente fecha de pago también está programada para algún momento de junio, pero aún no tenemos datos exactos de estas fechas. Luego tenemos a Nueva York, el cual está enviando un pago de renta básica garantizada en la ciudad de Rochester. La siguiente fecha de pago está programada para los últimos días de junio. Luego tenemos a Texas, el cual está enviando un pago de ingreso garantizado en el condado de Uplift-Harris. Por ahora, pues este programa está en pausa, pero ya van a retomarse los pagos iniciando el mes de julio y las solicitudes nuevas también. Y por último tenemos a Washington, el cual está enviando el pago llamado Creciente Resiliencia en Tacoma. La próxima fecha de pago está programada para el 20 de junio. Como podemos ver, tenemos 6 estados, los cuales continúan enviando nuevos alivios económicos. Pero ¿qué sucede para las personas que no son de estos estados y necesitan de estos alivios? Pues bueno, el Servicio de Rentas Internas estará realizando un reembolso de impuestos a nivel federal de hasta $7,430 en forma de ayuda para las familias que han visto reducido sus finanzas por el alza de la inflación en los Estados Unidos. El dinero de este reembolso será realizado por el mismo IRS, específicamente en su apartado de crédito tributario por ingreso del trabajo,
el cual es un beneficio al cual millones de ciudadanos podrían optar. El requisito clave para obtener esta suma es ser un contribuyente responsable en sus pagos de impuestos, pero el monto que se va a asignar será por hogar o por contribuyente y todo esto puede variar. Según el sitio web del IRS, el crédito tributario por ingreso del trabajo, también conocido como el ATC, tiene como objetivo ayudar a los trabajadores y a las familias con ingresos bajos a moderados para que puedan recibir de un reembolso. Si es que el contribuyente califica, podrá utilizar este crédito de dos modos. Uno será para reducir los impuestos que deuda y pues en otro caso aumentar su monto de reembolso. La persona que aspira a obtener este crédito deberá estar al día con sus responsabilidades fiscales y debe de cumplir con ciertos criterios, los cuales son tomados en cuenta por el IRS para su asignación. ¿Cuáles son los requisitos claves? Para empezar, haber trabajado y devengado ingresos que sean inferiores a $63,398. Tener ingresos de inversión que sean inferiores a los $11,000 en el año tributario 2023. Tener un número de seguro social que sea válido para la fecha de vencimiento de su declaración del 2023, la cual ya fue realizada. Ser un ciudadano estadounidense o un extranjero residente por todo el año. No presentar el formulario 2555, que es el de ingresos devengados en el extranjero. Cumplir con ciertas reglas si es que está separado de su cónyuge y si es que no presenta una declaración de impuestos en conjunto. Normalmente las personas que tienen la oportunidad de acceder a este reembolso son noticiadas por el mismo IRS. Normalmente lo realiza por correo postal y allí indican cuáles son los pasos que debe de seguir si es que lo desea reclamar. Los ciudadanos que sean elegibles podrían recibir hasta un monto total de $7,430 por 3 o más hijos, $6,604 por 2 hijos, $3,995 por un hijo, o $600 para aquellos contribuyentes sin hijos. El beneficio debería ser abonado en cuentas bancarias de los solicitantes elegibles ya desde estos mismos meses. Esto empezó en marzo, aunque pues podría ser antes de la fecha indicada. Eso sí, no se preocupe que esos pagos son enviados o distribuidos en todo el año. Según el sitio web del IRS, no se puede entregar el reembolso antes de lo que es la quincena de febrero 2025, porque recordemos que desde ahí pues comienza lo que es la nueva temporada fiscal. Lo importante de esto es que el dinero extra podrá llegar para alivianar los efectos de la inflación del país. Recordemos que tenemos créditos fiscales por años, y es que para el 2022, si presenta su declaración de impuestos para el 18 de abril del 2026, tiene tiempo. Para el 2021, si presenta su declaración de impuestos, tiene hasta el 18 de abril del próximo año 2025. Luego, pues, para el año 2020, la declaración máxima fue hasta el 17 de mayo de este año 2024. O sea que hoy por hoy ya no lo puede realizar, a menos que usted se haya adelantado esto y haya tomado una prórroga. Recuerden que pueden solicitar prórrogas de declaraciones de impuestos, el cual movería la fecha hasta octubre de este año 2024. El solicitante debe de presentar el formulario 1040-SP, que es Declaración de Impuestos de los Estados Unidos sobre los ingresos personales, o también puede ser el formulario 1040-SR-SP, que es Declaración de Impuestos de los Estados Unidos, pero dirigido para personas de 65 años de edad o más. Si la persona tiene un hijo calificado, para esto deberá de presentar el anexo AC formulario 1040-SP, que es el crédito por ingreso del trabajo, para proporcionar la información sobre sus hijos y de este modo pues se puede realizar su cálculo. Recuerde que todos estos formularios ustedes los pueden encontrar disponibles online para descargar, pueden imprimirlos desde la misma web oficial del IRS. Como les mencioné anteriormente, tienen tiempo aún para poder solicitar este dinero, pues en todo lo que resta del año continuarán realizando la distribución de estos reembolsos de impuestos hasta llegar a febrero 2025. A partir de allí, pues comenzará la nueva temporada fiscal y tendrán menos un año. En el caso de que sea 2021, ya no podrían estar solicitándolo. Así que toman nota con esto, presenten sus impuestos, no es necesario que contraten a un profesional de impuestos para poder realizarlo. Todo esto lo pueden hacer en línea mediante la herramienta Direct File,
que esa misma nos las proporciona el IRS.